De pronto el señor ministro del Trabajo, el señor Andrés Madero, llama a una rueda de prensa para dar una declaración en conjunto con empresarios y sindicatos, y centrales sindicales, centrales de obreros, mediante los cuales aceptaban eliminar las 40 horas. Porque en el fondo es eso. Denle la vuelta, disfrácelen. Y gracias, Tomás, por tu mensaje. A Tomás Serrano, muchas gracias. Oigan, ¿a qué horas fue que perdimos todo esto? Juan Pazimiño, historiador económico. Oye, Juan, ¿no te parece grave? Es gravísimo. Así es, querido Francisco. Gracias por la invitación. Ante todo, te felicito por seguir adelante con la radio y con Ecuador Inmediato. Gracias. Has generado un enorme apoyo ciudadano y tenemos en Ecuador Inmediato un medio para comunicar posiciones alternativas, ya que está cerrada toda puerta, tanto en los medios públicos como en los medios privados hegemónicos. Lo del anuncio del ministro de Trabajo el día de ayer, yo diría, se veía venir, para utilizar una frase muy quiteña, se veía venir. Porque los empresarios ecuatorianos, a los que he seguido minuciosamente desde hace varios años atrás, están por la flexibilidad laboral que implica acabar con una serie de derechos laborales. Además, cuando me refiero a los empresarios ecuatorianos, quiero ser muy claro, no me refiero a todo el conjunto de empresarios pequeños, medianos, grandes, sino a esta élite empresarial de dirigentes que son los que están promoviendo esta flexibilización laboral. Y voy a utilizar un calificativo especial. Estos empresarios esclavistas ¡ay, Dios! quieren que en el término. Quieren que los derechos laborales se flexibilicen solo a beneficio del capital. Es un problema. Desde hace años habían planteado aumentar la jornada, no pagar horas extras, no pagar indemnizaciones, no pagar utilidades, cuestionaban la afiliación patronal. Ya antes del año 2007, no es esto reciente. No, eso no es nuevo. Esto viene desde años atrás y tengo estudios y tengo escritos sobre el tema. Pero lo que está aconteciendo ahora me parece grave para los trabajadores y me incluyo porque soy trabajador. Particularmente en cuanto a la jornada. Otros derechos hasta podríamos discutirlos, pero la jornada es esencial, es un derecho no discutible, como la seguridad social, que es un derecho no discutible. Pero espérate un segundo. A ver, aprovechemos de que eres historiador. Vamos, historia sobre las 40 horas en el Ecuador. Comencemos al revés, no en el Ecuador, en el mundo. No. Cuando nace el capitalismo, se trabajan 14, 16, 18, hasta 20 horas diarias. No. Para ir En las minas de disminuyendo, carbón, pero claro, ya. Y no solamente allí, en las fábricas inglesas hay el estudio famoso de Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra, que está estudiando esa desastrosa situación de trabajadores que tienen 12 y 14 horas de trabajo diarias. De tal manera que conquistar menor jornada era parte del avance humano, no del avance para los trabajadores. En el siglo XIX ya se tiene 10 horas. La muerte de los trabajadores por el 1 de mayo de 1886 es por la jornada de 8 horas, aprobada recién en 1890 por la Segunda Internacional de Trabajadores, que los empresarios consideraron una declaratoria de guerra. Y a partir de entonces se generaliza la jornada máxima de 8 horas diarias en todo el mundo, porque se considera que es una jornada racional hasta para el ser humano, para su propio disfrute de vida, descanso, etc. Y en Ecuador se adopta la jornada de trabajo de 8 horas en 1916. Un decreto de Alfredo Vaquerizo Moreno, quien quería era un liberal plutocrático de la época, pero dicta el decreto de jornada de 8 horas. Y los trabajadores lo que luchaban desde entonces es porque se aplique la jornada de 8 horas. 15 de noviembre de 1922, los trabajadores mueren en Guayaquil, en esa famosa matanza obrera de Guayaquil, para que se aplique la jornada de 8 horas. Y desde entonces, en general, se ha respetado la jornada de 8 horas. Pensemos en las constituciones muy rápidamente. Las del siglo XX, 1929 consagra los derechos laborales. 1945, 46, 67, 78, 79, ¿no?
98 y 2008, todas las constituciones consagraron el principio del respeto a la jornada laboral. Pero a ver, aquí te hago una corrección necesaria. Sí. En el Ecuador se aplicaba hasta el año 1980 La jornada de 44. la jornada inglesa, que se llamaba de Hasta 44 el 79, horas. porque recién se introduce ahí, claro. El Y 70. antes eran 8 horas y 48 de trabajo. Claro. Bajamos a la jornada del sábado inglés, que es 8 horas Y 4 sábado medio, pero se paga también por sábado, el otro medio y el domingo. Y yo estuve en la sesión legislativa. Cuando se Estoy aprueban las hablando 40 horas, 79. en el 79, en noviembre del 79, con Carlos Julio Rosemena Así es, como que él proponente. es el proponente. El Tenía Chispo una Rosemena mentalidad era- mucho más adelantada Claro. que una serie de estos empresarios Él es el esclavistas del famoso presente. autor de la frase "los enloquecidos por el dinero". Exactamente. Ya. Entonces, desde 1980, recuerdo, que se aplica La jornada de 40 horas. la jornada de 40 horas. Y 8 horas diarias. A ver, ¿por qué tienen que ser 40 horas? Bueno, perfecto. ¿Por qué no 35 como ya acontece en Claro, países o sea, europeos? Exacto. O sea, la pregunta es, ¿por qué tiene que ser 40 La horas? tendencia del ¿A qué estudio responde? Porque la tendencia del desarrollo económico, de los elementos técnicos, etcétera, hacen que cada vez menores jornadas de trabajo puedan servir para mantener altas productividades. No es lo mismo trabajar con una máquina de vapor del siglo XVIII que trabajar con máquinas electrónicas del siglo XXI. No. Y la producción con máquinas de vapor, 100 metros de tela por hora, a más de 100, 1000, 2000 metros de tela por hora con las máquinas contemporáneas. Por Entonces, eso, precisamente. A ver, a además- eso aluden los actuales promotores de eliminar las 40 horas, porque dicen, sí, las condiciones cambiaron. Y ahora hay, por ejemplo, el teletrabajo, la electrónica Exacto, cambió también, cierto el es. Internet modificó las hay relaciones. cuestiones técnicas, sí, pero también hay la otra cosa, hemos progresado en conciencia humana. ¿Qué tal trabajadores de 16 horas de trabajo en la actualidad? De 18, de 14, de 12. Hay algunos que sí. Entonces, claro, en Te el voy Ecuador. a poner ejemplo. sí, Sí, sí. sí, Te voy a poner un ejemplo. Los periodistas a veces nos toca jornadas. Exacto, esa es de otra ese jornada. tipo. Esa es otra jornada. Sí, de acuerdo. Estamos así. Alguna vez creo que conversamos al respecto. Imagínate. Los periodistas no tienen horario, exactamente. Pero Con eso se estamos explota, tratando pero de bueno, regular el trabajo general de la población, Ah, wow. de Eso los es otra trabajadores en Eso es general, otra cosa, tiene otro en los sentido. que me incluyo como trabajador. Entonces aquí sí viene el problema. Tenemos jornada de 8 horas laborales diarias máximo, que es un derecho. Y otro es el derecho a la jornada semanal máxima de 40 horas, que bien podría ser de 44, 48 o de 35. Es otro derecho. Son derechos que son dos polos del mismo imán, cierto es. Son derechos complementarios, cierto es, pero no se puede tomar el uno solo para afectar el otro. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Se dice, la jornada de 40 horas puede ser repartida en la semana. ¿Qué significa eso? Entonces que podemos subir jornadas diarias de 8 a ¿cuántas horas? A 9, a 10, a 11, a 12, tal como ha sido el planteamiento empresarial. Dicen jornadas de 3 días y medio. Significa eso subir a 12 horas diarias la jornada, lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana. Con lo cual hemos burlado otro derecho, el pago de las horas suplementarias que son pasadas las 8 horas. Y lo peor es que eso hoy se acepta y dice, la jornada con esta flexibilización de 40 horas podrá ser hasta 12 horas. Por eso, en definitiva, se está poniendo una jornada de 12 horas. País sui generis en el mundo. Aumenta la jornada y se burla el pago de las horas suplementarias de las horas que avanzan, que superan a las 8 horas diarias. O la otra modalidad, repartamos las 40 horas también en sábado o domingo, con lo cual los trabajadores bien podrían trabajar 35 horas, por ejemplo, de lunes a viernes y la jornada del sábado. Con lo cual burlamos otra disposición del Código del Trabajo que dice que sábado y domingo son días de descanso obligatorio. Como quiera que sea, las alternativas podrían hacerse, pero siempre eso implica burlar el pago de horas extras y horas suplementarias que de acuerdo con la norma regular actual tendrían que pagarse. Lo que pasa es que hay muy poco espacio de trabajo, muy pocas Sí. plazas de trabajo. Sí. ¿Esto permitiría ampliar las plazas de trabajo? Bueno, ese es el argumento que han utilizado. Sí, es el que te están diciendo ahora. Dicen, si trabajan 3 días y medio, tenemos los otros días para también cumplir 3 días y medio con otros trabajadores. Claro que sí, pero a todos no les van a pagar horas extras. Las horas suplementarias burlaron tanto a los trabajadores iniciales como a los trabajadores actualmente contratados. Y además con una jornada precarizada
que implica el desgaste físico, mental, psíquico del trabajador, con 12 horas encerrado. Suponte tú una fábrica textil, 12 horas así. No vayas tan lejos. ¿Qué te pasó? Pues eso no existe. Increíble. Lo que sí existe son jornadas de 12, 14 horas, por ejemplo, en el teletrabajo. Claro, pero existe en los guardianes de seguridad. Terrible, pero es impresionante. terrible, pero es Tanto terrible. tiempo Sí, en condiciones paupérrimas. Sí, en condiciones paupérrimas, porque entonces subamos el salario, pues. Esa sería la medida contra No, ese no es el chiste. Subamos los salarios. Entonces ahí sí van a decir que no. Pero yo me refiero, no puedo referirme a otros derechos, pero me refiero específicamente a la jornada. La jornada de 8 horas y de 40 a la semana ha sido una jornada en general respetada en el ambiente ciudadano y en el ambiente nacional, hasta que vienen estas propuestas que implican alterar un derecho histórico de los trabajadores. Ya hemos hablado del origen de las 8 horas. Ya, correcto, sí. Ahora, y un derecho legal ecuatoriano actual. Se convierte esto, lo que voy a decir es porque algo tengo de conocimiento, se convirtió esto en la moneda de negociación de la última mayoría legislativa. Probablemente. Es que es allá donde va a rebotar. Probablemente. ¿Me explico? Pero más que eso, a mí me inquieta. El gobierno necesita una mayoría que le apruebe esto. Sí. Ah, claro, eso sí, pues. Eso sí, desde Entonces, luego. Claro que sí, porque la ley tiene que pasar al legislativo. Van a garantizar eso. Tiene que pasar al legislativo. Y no dudo que puede pasar en el legislativo con las componendas, amarres y búsquedas y presiones que suele haber en este país que ya retornó a ser el país que teníamos. Que teníamos antes del 2007. El país que teníamos. Ay, Diosito lindo. Ya, Juan Pazimiño, solo termino con esto. No es tener una mentalidad negativa, antiprogreso, el pedir que se respeten las 40 horas. Es que tanto han cambiado las condiciones de trabajo como para que lo que tú puedas plantear ahora no es válido, Juan Pazimiño. Bueno, pongo un ejemplo, España. En España acaban de aprobar que los trabajadores tienen que registrar su ingreso y su salida para que cumplan las 8 horas y establecer claramente cuando se extiende la jornada para que los empresarios no burlen, así dicen en España, para que no se burle el pago de horas extras y suplementarias. Conste que estamos hablando de un país muy parecido al nuestro, etcétera, etcétera, cierto, es más desarrollado, europeo, pero que también mide las consecuencias humanas y sociales de la legislación laboral. Y en este caso van a hacer respetar el pago de horas extras y suplementarias. Aquí se va a burlar el pago de horas extras y suplementarias. Esa es la esencia. Y al burlar, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la rentabilidad de la empresa, pues no tienen que pagar esas horas extras ni suplementarias y por consiguiente eso implica una ganancia para, por evitar, por no pagar costos laborales, porque ellos hablan de costos laborales, pero yo creo que a este sector hay que decirle, por favor, avancemos adelante, no piensen solamente en costos laborales, piensen en seres humanos a los cuales hay que tratar bien y hay que mantener en mejores condiciones de vida y de trabajo. Y eso que no hablamos de la necesidad de redistribuir la riqueza, lo cual implicaría aumentar más impuestos a estos sectores ricos, aumentar impuestos a las ganancias, a los patrimonios, a las herencias, tal como las perspectivas de los análisis de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, están sugiriendo en sus estudios actuales. Juan Pazimiño, historiador económico, analista, aquí en Ecuador Inmediato Radio. No eliminen las 40 horas, no eliminen las 40 horas. Bueno, a discusión en el país. No se olvide, estamos en crowdfunding. Crowdfunding es una colecta mundial que hacemos todos los años para mantener a los medios digitales. Denos su aporte. Entre a www.aportesecuadorinmediato.com o si no, entra a nuestra página y ahí encontrará un bannercito que dice queremos seguir contando la historia. Bueno, haga clic ahí y denos su aporte. PayPal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, MoneyGram, Western Union o depósito en las cuentas bancarias, pues todas las características están ahí. Usted síganos y hagamos juntos un periodismo responsable. Este es Ecuador Inmediato Radio. Vuelvo en un momento más, tengo mesa de trabajo.